Un hombre de vocación, entrelazado ciegamente con sus ideales, aumenta el interés y amor por su país desde la carrera política y lo expresa además a partir de su carrera como escritor, historiador, periodista y guionista, produciendo obras teatrales como Argentina sin Perón, Sentimientos, Mirta de Liniers a Estambul, El General y la Fiebre, entre otras. Con su lealtad y patriotismo fue miembro fundador del Frente de Izquierda Popular y varias veces candidato a diputado nacional con alianzas que integran el Frente de Izquierda Nacional. Con ustedes, el señor Julio Fernández Baraybar. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Jorge. Programa que veo sistemáticamente. Bueno, no tenés que decirlo, yo te invito igual. Sí. No, ya estoy invitado, ya estoy acá. Veo que sos el segundo invitado que viene con moño. Y da la casualidad que quien vino por primera vez con moño es también miembro del Instituto de Revisionismo Histórico. Ya te voy a decir quién es. Carlos Caramelo. Es un uniforme del Nos cambiamos, nos prestamos los moños. Pero digo, ¿tiene alguna connotación él torno a la historia? Él llegó al instituto y dijo, qué demonio de gente, y entonces empecé a usar. Igual, yo, te conozco hace unos cuantos años y doy fe que hace mucho que usamos. Sí, siempre me gustó. Hay dos cosas que me gustaron siempre usar, el moño y el sombrero, que son dos cosas que se han dejado de usar bastante. No, yo uso sombrero. Sí, es cierto, hoy llegaste con sombrero a la noche. Además, vivimos en una época donde precisamente estamos bastante más liberados de las modas estrictas, ¿no? O sea, sí, salvo sí, las cierto. modas de la informalidad que... Sí, es cierto. Sí, cuando éramos... Yo recuerdo, Jorge, haber ido al cine siendo 20 años, 21 años, al cine en Buenos Aires y no me dejaban entrar porque no tenía corbata. Eso pasaba en Buenos Aires hace, no voy a decir cuánto, pero cuando yo tenía 20 años. Y ibas a ver 3 películas. No, también se podía hacer eso, pero no. En un cine, me acuerdo que era, no sé, el Gran Rex o uno de estos cines, no te dejaban entrar sin corbata. Había una formalidad muy, muy grande, que obviamente se ha ido relajando afortunadamente con los años. Sí, bueno, es algo que, por ejemplo, en la política, ¿no? Uno ve candidatos de cualquier espectro político que sin corbata, con una... Sí, sin traje. El ser descamisado ya no es una cuestión propia del peronismo. No. Se ha relajado en ese sentido bastante. El traje era una cosa esencial al político. Yo me acuerdo que Jorge Abelardo Ramos, cuando tenía que hacer alguna nota en la televisión o algo, dice, me puse el traje de hablar. Porque parece ser que sin traje uno no tenía autoridad como para hablar en público. Bueno, mencionaste a Jorge Abelardo Ramos, que evidentemente tiene mucho que ver en tu historia y en la mía, ya que nos conocimos hace unos cuantos años, en función de una afinidad con el Colorado Ramos. ¿Cómo te definirías, Julio? Porque una de las características tuyas es cine, historia, política. Me gustaría una autodefinición. Ya la locutora hizo el currículum de rigor. Una exageración todo lo que dijo, pero mira, Jorge, a lo largo de la vida me terminé definiendo como un político. Digamos, yo creo que el centro de mi interés y lo que ha determinado todas las otras cosas a las que me he dedicado, como es la radio, el cine, la televisión, digamos, toda la literatura, todas las otras preocupaciones están determinadas y centradas en una vocación política y un interés por la política que es el centro, creo yo, de mis preocupaciones. Es decir, la gran parte del tiempo en la que reflexiono, pienso, y eso está dirigido, está vinculado a los temas políticos. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en la política? Bueno, la primera vez que me vinculé a una actividad que tenía que ver con la política fue como estudiante. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica Argentina.
En el año 1969 comencé, en el año 1966 comencé la facultad, año en que se produce el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía, la famosa Revolución Argentina. Y fue en la universidad, en la facultad, aún en un ambiente tan conservador como era en ese entonces y pareciera que sigue siendo la Universidad Católica Argentina, se me despertó el interés por la política, por la cosa pública. Y cuando creo yo tuve así la mayor definición y el mayor impacto con la política fue justamente con la lectura de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos. Ese libro, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, creo que ha determinado mi vida. Digamos, todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que he hecho a lo largo de todos estos años, ha estado determinado por el impacto que me produjo, el impacto intelectual que me produjo el libro de Ramos, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, donde de alguna manera a los 20 años le encontré el sentido a las cosas, le encontré el sentido a la realidad política, a la historia, a la continuidad de los distintos procesos políticos, etcétera. Ordenó, por así decir, mi sistema de pensamiento. Bueno, vos sabés que comparto un poco esa perspectiva. Pues realmente estoy buscando la cámara y está. Realmente yo suelo recomendar la lectura de ese libro porque lo que produce es eso. Lo que produce es, yo lo comparo, hago una comparación de mesa de café. Conocer la historia argentina es tan importante, y luego la universal en perspectiva argentina, es tan importante como conocer la propia historia. Sí, la personal. La personal. Claro. O sea, cuando uno habla de la identidad, de saber quién uno es, de dónde uno viene, yo considero que quienes no conocen la historia argentina y su relación con la universal, inseparable, tienen un problema de identidad. Efectivamente. Y no es fácil encontrar un libro que te dé una perspectiva. Hay otros escritores y me gustaría que vos los menciones, pero en ese recorrido total de la historia, simplificado tanto en un título como que la historia argentina no es ni más ni menos que la pugna aún inconclusa entre las revoluciones y entre las contrarrevoluciones. Exactamente. Y lo que produce este libro es la génesis interpretativa hacia atrás del presente. Digamos, después de ese libro y aún antes de Revolución y Contrarrevolución, yo había leído otros libros de historia, conocía, o por lo menos parcialmente, la obra de José María Rosa, estaba interesado en el revisionismo histórico en general, pero en ningún otro texto yo encontré esta filiación, esta capacidad de relacionar el presente como un resultado de un largo proceso que se remonta hasta antes de 1810. Esto para mí, a los 20 años, fue deslumbrante. Y es un deslumbramiento que ha perseverado. Yo leo Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, partes de él, temas específicos, 2, 3, 4, 5 veces por año. En la Mesa de Luz. En la Mesa de Luz. Hay otros libros que tienen una recorrida semejante. Bueno, está la historia oficial, por supuesto, y que hablar de los historiadores tradicionales, Mitre, Levene, etcétera. Pero pongámosle, digamos, vamos a ubicar a Ramos. Ramos escribe ese libro siendo un pensador político, historiador, no académico, marxista. Y también es un revisionista. Exacto. A mí me gustaría que me des una reflexión en torno a esto. En primer lugar, el pensamiento de izquierda, porque el pensamiento de izquierda ha tenido, digamos, ¿por qué se habla de una izquierda nacional y de una izquierda y no de una izquierda a secas? Claro, porque es necesario el adjetivo. Sí. Esto vino de alguna manera en mi vida como un resultado justamente de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, donde apareció también, estamos hablando de los años 60, 66, 67, apareció el marxismo
también como una filosofía, un punto de vista, un pensamiento capaz de interpretar la realidad. Esto a los 20 años, y creo que a lo largo de la vida, es fundamental. Ser capaces de poner el rompecabezas de la realidad con un sentido teleológico es de alguna manera una estructura que te permite crecer como ser humano. Sin eso el crecimiento es irregular. Y ahí descubrí, digamos así, el problema del marxismo y el problema de la izquierda en los países periféricos, donde, como en el caso de la Argentina, la izquierda y la interpretación de la realidad argentina no vino como resultado de su propio desarrollo histórico, como ocurrió en Europa, donde Marx, Engels y los hombres de su generación eran el resultado de las propias contradicciones de las sociedades que ellos mismos encarnaban. Y del desarrollo capitalista. Y del desarrollo capitalista de ese momento. Acá vino como una especie de artículo de importación. Llegó en los barcos con los inmigrantes, a punto tal que los principales partidos de izquierda en la Argentina tuvieron una base social básicamente de inmigrantes, de hombres y mujeres que duramente hablaban el español. Sí, hasta la década casi del 50, el secretario general del Partido Comunista Argentino fue Vittorio Codovilla, que era un hombre que hablaba con un fuerte acento italiano. Y esto hizo que hubiese una... Y por un lado, y por otro lado, que esas izquierdas se desarrollaran y consolidaran en las grandes ciudades y sobre todo en las 12 ciudades puerto que tiene la Argentina, que es Buenos Aires y Rosario, tuvieran una visión cosmopolita vinculada al mercado externo y no hacia el hinterland, hacia el interior de nuestro propio país y de nuestra propia historia. Lo que logra Ramos, de muy joven, porque Ramos inicia su carrera literaria, digamos, con América Latina, un país, cuando tenía 25, 26 años, lo que logra Ramos es encontrar una manera de reflexionar desde el marxismo, desde el pensamiento historicista, vinculada y encontrando las raíces en la propia historia nacional y latinoamericana. Eso tuvo, creo yo, una enorme influencia en la cultura política argentina. Creo que es muy difícil analizar la política de los últimos 30 años en la Argentina sin incluir en ese análisis la obra propagandística y literaria de Jorge Abelardo Ramos, que ha influido parcial, total, de una u otra manera, en todas las generaciones que lo sucedieron. Hay como un redescubrimiento de Ramos, además, en los últimos años, y me parece que relacionado con el fenómeno de la aparición de los movimientos de los gobiernos populares en América Latina y latinoamericanistas en lo que es la patria grande. Claro, ¿no? digo... El caso de cuando ver en televisión a Hugo Chávez leyéndola, pero lo que a la pasa presidenta es que Cristina Fernández de Kirchner un texto ajado, un texto ajado del Colorado Ramos. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que habiendo leído la obra de Ramos, cuando aparece Chávez en el firmamento político, yo me atrevo a decir, haciendo una gran hipérbole, una gran exageración, que parecía surgido de la cabeza de Ramos. Digo, un militar. Además, Ramos hablaba de un marxismo bolivariano. Claro, ¿no? De un marxismo bolivariano, pero además de un militar, de origen de clase media del interior, un padre maestro, que en los avatares de la lucha política latinoamericana ha participado en toda esa historia de las Fuerzas Armadas venezolanas y que de golpe aparece encarnando el ideal bolivariano y llamando a la unidad latinoamericana, parecía un personaje de una novela escrita por el Colorado Ramos. Y lo interesante es esto, que ese personaje, al cabo de los años, se reencontró con su autor en esta escena que vos contás, en el momento en que lee frente a Cristina Fernández de Kirchner en la sesión previa a la inauguración de la CELAC,
lee el párrafo, los textos de Ramos, cuando Ramos recuerda el impacto que causó en la ciudad de Buenos Aires el triunfo de Ayacucho. Yo voy a contar una anécdota, un chisme propio de un programa cultural. Hace, yo calculo 8 o 9 años, me llamó un periodista, puedo decirlo porque no, digamos, Fernández Díaz, de La Nación. De La Nación. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones y me llama, sabiendo que yo venía, que mi origen político es la izquierda nacional, y me preguntó si yo me constaba a mí, sabía que Néstor Kirchner y Cristina habían abrevado en la izquierda nacional, porque a su parecer... Había cosas que sonaban. Lo que guiaba el concepto político, ideológico y sobre todo estratégico para América Latina, le hacía pensar a él que era la influencia de la lectura de Ramos. Yo le respondí que no me costaba más que las evidencias que él tenía. Claro, es decir, que sí, que coincidía con una perspectiva. Luego supimos, y Cristina lo dijo públicamente, que ella había votado a Perón con la boleta. Y también sabemos que han leído, digamos, que es una de las lecturas, y cerramos el bloque y seguimos hablando, porque es una de las lecturas de toda una generación. De toda una generación, que es lo que te digo, ha influido en la generación que hoy hace política de una manera muy grande. Bueno, seguimos conversando en el próximo bloque con Julio Fernández Baraíbara. Hablábamos de la particular visión que introduce no solo en el revisionismo, en la perspectiva histórica, Jorge Abelardo Ramos, su influencia compartida. Y me gustaría trazar algunas líneas, porque si hay algo que muchos han criticado del revisionismo histórico y del Instituto Dorrego, del revisionismo histórico, es una supuesta unanimidad, una visión, una suerte de historia oficial kirchnerista. Y quien conoce sabe que no es así, o sea que hay, en primer lugar, que dentro del revisionismo hay polémicas y diferencias. Y en segundo lugar, que también las hay dentro del espectro kirchnerista. O sea, por ejemplo, se ha fundado una Secretaría de Pensamiento que dirige Ricardo Forster, y las visiones, yo sé, no son coincidentes. No son coincidentes. Lo cual habla, digamos, de diferencias, de polémicas y de una suerte de riqueza de la diversidad. Por supuesto, de diversidad de pensamiento y que está lejos de una uniformidad. Mira, el revisionismo nunca fue una especie de voz uniforme. Vos sabés que el revisionismo el revisionismo histórico de alguna manera se origina en los grupos o en los sectores nacionalistas tradicionales de la política argentina, sobre todo en Buenos Aires. Y entre esa misma generación de revisionistas de la década del 20 y del 30, las polémicas eran fenomenales, no eran tipos que se ponían de acuerdo y cantaban en un coro la misma melodía. Había diferencias fundamentales, ha habido permanentemente diferencias en el revisionismo histórico, por ejemplo, acerca del papel y del valor y digamos así, del juicio que mereció el gobierno de Juan Manuel de Rosas, aún desde una posición reivindicativa del gobierno de Juan Manuel de Rosas frente al silencio en que lo sepultó la historia liberal, la historia oficial. Ha habido distintas interpretaciones del papel y de la importancia y el sentido jugado por Juan Manuel de Rosas. Ha habido distintas interpretaciones, inclusive te digo, sobre la guerra del Paraguay. Juan Pablo Oliver, que era un nacionalista
digamos así, de derecha, para usar una palabra para no decir oligárquico. Para no decir oligárquico, porque estrictamente no lo era. Era nacional. Claro, claro. Juan Pablo Oliver estaba a favor de la guerra del Paraguay, cosa que había generado enormes polémicas dentro del propio revisionismo, que reivindicaba el papel jugado y reivindica el papel jugado por Francisco Solano López y el nefasto papel de la guerra del Paraguay. Entonces, pensar que el revisionismo histórico es una especie de uniformidad gris, en donde todos dicen lo mismo, es verdaderamente una tontería, porque es una tontería que permite, si vos ponés como contendiente, a tu contendiente lo dibujás como una tontería, entonces te resulta fácil combatir contra una tontería. Lo que ha hecho La Nación, Clarín y los críticos al Instituto Nacional Manuel Dorrego es justamente pintarlo de una manera para poder discutir con él. Y esto ha sido un error. Encubriendo una uniformidad mucho más manifiesta que la del pensamiento histórico tradicional. Pero claro, que ahí sí ha habido menos polémicas. Unanimidad plena en torno a Sarmiento, a Mitre y a todo. Y al silencio de algunos, como lo demuestra esa famosa carta de Mitre a Vicente Fidel López, que de alguna manera era su contendor en términos históricos en aquellos años, le dice: usted y yo, López, hemos sepultado en el olvido al sinvergüenza de Artigas. O sea, es decir, se pusieron de acuerdo en eso y lo escribieron. Y más allá de eso podían tener diferencias, pero en los puntos centrales de la historia política de la Argentina la coincidencia ha sido total y se sigue manifestando esa coincidencia, Jorge. La reacción que han tenido los sectores tradicionales con esos braguetudos editoriales del diario La Nación respecto a la reivindicación hecha... La palabra braguetudo es anotala. A la reivindicación hecha por Cristina Fernández de Kirchner a Juana Azurduy, donde se ha llegado a decir que no era argentina, que era boliviana. Era tan boliviana como Cornelio Saavedra, que fue nuestro primer jefe de Estado. Bueno, un conocido nuestro definió alguna vez la Revolución de Mayo como un golpe boliviano. Claro, porque totalmente. Saavedra era nacido del Alto Perú y todo lo demás había estudiado. Exactamente. Era una infiltración boliviana. Gorojowski fue concretamente. Sí. Ahí hablamos, de las polémicas en torno a la historia, y luego llegó Perón a la historia, y allí se produce una divisoria de aguas donde, paradójicamente, el pensamiento marxista, que como vos decís muy bien, viene de los barcos, hace una traslación simplificadora del capitalismo, como si en la Argentina existiera un capitalismo a la europea. Claro. Y acá aparece una gran diferencia, que es el desarrollo capitalista argentino, su particularidad, y en realidad la preocupación del peronismo de entrar a la historia sin la existencia de una burguesía nacional. Claro, con una debilidad orgánica de esa burguesía nacional que hacía que los padres fundadores del actual trotskismo, como Nahuel Moreno, como Milcíades Peña, se pusieran locos en aceptar la existencia de un proceso nacional burgués en el peronismo. Nahuel Moreno llegó a decir que Perón era un agente inglés. Esa izquierda... La historia continúa porque siguen diciendo lo mismo. Y lo dicen del kirchnerismo también. No que es agente inglés, pero que es burgués y que... y que es lo mismo. O sus compromisos con la Barrick Gold, o con lo que vos quieras. Pero ahí ese es el problema de la incomprensión, de la imposición yo diría, de estructuras ideológicas previas que están construidas a priori. Son estructuras ideológicas a priori, son una especie de lecho de Procusto. Procusto era un tipo muy taimado que ponía a la gente en su lecho y si le sobraban patas le cortaba las piernas y si no le alcanzaba el cuerpo lo estiraba. De ahí viene el lecho de Procusto.
y utilizan estas categorías ideológicas como un lecho de Procusto. Lo que no encaja justamente en esa categoría o se lo estira o se lo corta. La versión mucho más liviana y pacífica de Jauretche, de que en realidad hay que ajustar el sombrero a la cabeza y no la cabeza al sombrero. Exactamente, exactamente. Más mansa, a pesar de que Jauretche no manso, no lo irriten al doctor Jauretche, decía un famoso periodista en una polémica en donde estaba Jauretche en la televisión, que terminó que Jauretche sacó un cuchillo, lo sacó corriendo a su polemista. Pero digo, y el peronismo justamente es el que divide aguas, sobre todo por una cuestión, creo yo, que todavía tiene influencia en la política, en la cultura argentina. El tema de de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la Segunda Guerra Mundial. La división entre las potencias democráticas, entre las que estaban, entre otras, Stalin. Y las potencias totalitarias, tuvo una influencia, que era una división de aguas y una división ideológica que establecían una de las potencias, las que ganaron. Pero que fue aceptado así, sin derecho de inventario, por todo el establishment cultural argentino, y que al aparecer, pero no tienen otro mecanismo de interpretación que decir que no es más que una repetición de un fenómeno que ya había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que era el fascismo. Y este pensamiento, aunque parezca mentira, sigue brotando como agua sucia en los editoriales de La Nación, de Clarín, de Infobae, de cuanto plumífero rentado por el monopolio mediático aparece, donde no encuentran otra explicación que adjudicarle al peronismo o al kirchnerismo en la actualidad un carácter de antidemocrático, totalitario y en general fascista. Es una manera burda de entender la historia. Diría yo, legendaria ya, por no meternos con otras características. Animadora ha dicho, por ejemplo, que el gobierno de Cristina es una dictadura, ¿no? O sea, es una gran soncera. Pocas veces se han volcado tantos insultos permitidos contra una dictadura como en los últimos tiempos. Pero digo, la mera enunciación de decir por un canal de televisión de una gran audiencia que el gobierno es una dictadura, demuestra que no es una dictadura. Sí, uno no sabe si quien lo dice es estúpida o estúpido, o si realmente pienso más en lo segundo, en una suerte en fin, lo definieron muy bien hace poco. Van juntas esas dos cosas que están pensando. Un periodista navarro definió muy bien que existe, que esta idea de que el periodismo militante está solamente del lado del campo nacional y popular es falso. Hay un periodismo militante de un lado que más que militante es propagandístico. Sí. Hablábamos de las particularidades y de las polémicas dentro del revisionismo. Ahora, también existen dentro de lo que es el pensamiento, una característica del kirchnerismo ha sido el acercamiento al kirchnerismo de sectores de la academia, del intelecto y de la universidad que antes no estaban. Sí. Y ahí ha aparecido, lo considero virtuoso este acercamiento, por ejemplo, Carta Abierta, pero allí también hay polémicas pendientes y enriquecedoras. Totalmente, y enriquecedoras. Sí, digamos... No es mi caso, pero he leído y he estudiado que durante el periodo peronista entre el 45 y el 55, el peronismo de alguna manera tuvo una relativa dificultad en entrar y penetrar en los sectores académicos más vinculados a un pensamiento ¿cómo te diría? Lo que hoy se diría un pensamiento progresista. Había una especie de resistencia. Desconfianza mutua. Desconfianza mutua que partía justamente de esta caracterización determinada por la Segunda Guerra Mundial. Y eso se prolongó durante mucho tiempo. Ya en los años 70, creo yo, finales de los 60, principios de los 70, eso se empezó a ablandar,
esa distancia se empezó a achicar y hubo algo de lo cual nosotros sí fuimos protagonistas, Jorge, tanto vos como yo, que fue ese riquísimo proceso de nacionalización de los sectores medios que se vivieron en los años 60 y principios de los 70, donde la juventud estudiantil que tradicionalmente había tenido aversión a los conceptos nacionalistas o nacionales, se vincula y se acerca al gran movimiento nacional que era el peronismo, ¿no es cierto? Que de ese proceso, de alguna manera, nosotros somos un resultado. Y ahora, recién ahora, con el kirchnerismo, por todo lo que pasó en la Argentina con el golpe de Estado y con los años sucesivos al golpe de Estado y con la entrada en el proceso constitucional, el Kirchner y luego Cristina lograron captar el interés y la voluntad de un amplio sector de clase media, académico, vinculado a las universidades y al pensamiento más general, más abstracto, con una política que, entre otras cosas, ha significado la repatriación de miles, o de por lo menos más de 1000, científicos que habían tenido que irse del país a trabajar a otro lado, habiendo sido formados en el país, y con una política y un punto de vista que tendía a la incorporación de estos sectores académicos al gran torrente transformador que se proponía desde el gobierno. Eso es un fenómeno que de alguna manera es nuevo, es novedoso y creo que es muy enriquecedor. Genera discusiones, genera choques, nunca falta un entrevero cuando un pobre se divierte, dice Martín Fierro. Pero estos choques, estos entreveros, estas discusiones y debates que generan, yo creo que son de un alto enriquecimiento para el conjunto del movimiento. En realidad ocurre un fenómeno interesante. No es necesario pasar por el peronismo para respaldar al kirchnerismo. No. Es decir, claro, lo cual era un poquito más difícil. Era un poco y tal más vez difícil. Explique durante finales de la primera etapa del peronismo el alejamiento de muchos sectores medios. Efectivamente, tampoco el peronismo es el mismo peronismo de los años 70. Pero yo creo igual que persiste una suerte de digamos, me parece que hay, por eso digo que es una cuestión mutua, me parece que hay una desconfianza, una suerte de genoma o de gen de desconfianza de la matriz peronista o de la matriz nacional y popular por parte de cierto progresismo. Yo creo que sí. Lo que hay, a mi modo de ver, lo que hay es un tema que ha analizado, ¿sabes quién lo ha analizado muy interesantemente? Fermín Chávez. Días atrás estuvimos en Nogoyá, donde descansa Fermín, porque había nacido en Nogoyá, y le hicimos un homenaje con los amigos del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Y me tocó un poco reflexionar sobre este tema que justamente ahora apareció en la mesa, que es el carácter negativo que el iluminismo y el pensamiento iluminista tuvo en la Argentina y en los países de América Latina. Que también, de la misma manera que ese marxismo del que hablábamos antes, entró como un esquema ideológico importado al que la realidad tenía que necesariamente adaptarse. Y Rivadavia, por ejemplo, es un ejemplo típico de eso. Y algunas otras coincidencias que tiene ese pensamiento enriquecedor que comparte, por ejemplo, admiración por Sarmiento, Martínez Estrada, etc. Claro, bueno, pero es una prueba de que lo que dicen del campo de pensamiento que apoya el actual proyecto es falso. Es falso. Y vamos a un corte, el último, para seguir conversando con Julio Fernández Baráibar.
Bueno, hemos recorrido una reflexión en torno a la historia, a las polémicas. Me gustaría que me hables un poco más de vos. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, un 8 de junio, lo que hace por todos lados que sea de Géminis. Es la primera vez que te hago la carta astral. La próxima vez te hago la carta astral. Ya sabemos que estudiaste en la Universidad Católica. Estudié, sí. En realidad toda mi formación formal fue dentro de instituciones católicas. Yo hice el colegio primario y el colegio secundario en el Colegio San José de Tandil. Y digamos, al terminar el colegio, al terminar el secundario, mi familia se mudó a Buenos Aires porque mi padre lo trasladaron, digamos, en su trabajo. Mi padre era gerente de una de esas grandes tiendas que existían antes, donde se vendía desde... ¿Ramos generales? No era exactamente eso ramos generales, eso es más anterior. Un poco como era Gatti Chávez o como era Harrods. Había grandes cadenas en el interior del país de tiendas que vendían desde puntilla hasta frazadas o hasta alpargatas. Y mi padre era gerente en Tandil de esa tienda, la Casa Galver. A los 18 años nos venimos a Buenos Aires y comienzo a estudiar en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, ahí estudié abogacía, tuve algunos amigos que todavía mantengo y algunos enemigos que todavía también mantengo. Pero se puede decir que pensás bastante parecido a como pensabas a los 20 años. He tenido una satisfacción muy grande. Pienso muy parecido a cuando tenía 20 años, pero he tenido una satisfacción muy grande este año sobre todo. Yo me fui de la Universidad Católica Argentina peleado con la Universidad Católica Argentina. Eran los años del posteriores al Concilio Vaticano II, donde había habido una gran apertura de la Iglesia hacia el mundo moderno y hacia el pensamiento moderno, y un compromiso social del cual la Iglesia... Yo era católico entonces, la Iglesia estaba alejada. La Universidad Católica Argentina era entonces un reducto oligárquico imperialista de la peor especie. En parte lo sigue siendo. Pero, ¿qué pasa? Desde que llegó Francisco al papado, cosa que no hemos hablado, pero es uno de los grandes milagros del mundo contemporáneo, el actual rector de la Universidad Católica, el padre Víctor Fernández, un tocayo, le ha dado una impronta muy Francisco, una impronta muy vinculada a los criterios y a las nociones que baja desde el Vaticano el Papa Francisco. Y tuve oportunidad de concurrir días atrás, hace ya unas semanas, a un simposio, a una reunión, a una jornada de intelectuales chilenos y bolivianos que habían sido convocados por la Universidad Católica Argentina para discutir y analizar el tema de la salida al mar de Bolivia. Entonces participé de esa jornada, concurrí a ella, y me encontré con la satisfacción enorme de que las mismas razones que me habían ideológicas, políticas, que me habían alejado de la Universidad Católica en los años 70, me habían traído nuevamente en el siglo XXI. Porque lo que se discutía... no te moviste... Y yo no me había movido de ningún lado. Prueba que el mundo... Hay otra faceta de tu vida. Bueno, tuviste que exiliarte también, sí. Y te exiliaste... En Suecia, en Estocolmo, sí. Allá fue donde yo estudié historia. Yo estudié en Suecia, en Estocolmo estuve entre 1977 y 1984, 7 años, y allá estudié historia. Por eso vos sabés tanto sobre la reina Cristina, digamos. Sobre la reina Cristina de Suecia, efectivamente. Se ha hecho ironía en torno a la reina Cristina, por razones obvias, y muchos ignoran algo tan elemental como que era sueca. Claro, que la reina Cristina fue una gran reina sueca, fue la reina que modernizó y adaptó a la corte sueca a las condiciones de la Europa de entonces. La corte sueca era de una barbarie espectacular, y esta mujer
Un ejemplo es la muerte de Descartes, ¿no? Bueno, justamente, esta mujer, ocurre en esta historia que te estoy contando, esta mujer que era la hija del jefe de los ejércitos protestantes durante la Guerra de los 30 años, de Gustavo Adolfo II, se convierte al catolicismo, cuando muere su padre en el combate de Lübeck, se convierte al catolicismo y acerca nuevamente el Vaticano a Suecia. Pero ¿qué hace? Se trae a los mejores pensadores de la Europa meridional, como a René Descartes, para que traigan un poco de la luz del pensamiento y de la ciencia a ese oscuro país. Y el pobre Descartes se muere de frío en Estocolmo, pero se muere de frío literalmente, fallece. En un palacio, digamos. En el palacio real. Que hemos conocido, dicho sea de paso. Cualquier idealización en torno a vivir en el mundo idílico de la monarquía del siglo XVIII olvídate. Ha quedado destruido. Che, palacio que conocimos, Jorge. Sí, bueno, quiero aclarar, ahora voy a contar un poco yo, porque con Julio compartimos, cuando vuelve del exilio, revive las circunstancias y la historia común de un amigo, Enrique, y esto dio lugar a la escritura del guión Mirta de Liniers a Estambul, del cual Julio sin duda es uno de los artífices principales, y además debo reconocerte que fuiste sin tu capacidad de producción, sin ninguna experiencia, pues imagínense lo que es filmar una película, es difícil filmar una película, pero filmarla en Buenos Aires, Suecia, Estocolmo, y luego en Grecia reemplazando Turquía, sin celular, sin fax, no había... Bueno, y cuando no nos conocía a nadie. No nos conocía a nadie. Bueno, eso fue una aventura, ¿no? Fue una extraordinaria aventura, Jorge. Y salió bien. Sí, salió bien, todavía me pregunto cómo. Salió bien, salió bien. Porque es difícil hacer una película en la Salió bien, todavía me sigo encontrando con chicas que admiran esa película, lo cual siempre es un buen motivo de conversación. ¿Es cierto que sos protagonista de un policial sueco que acaba de sí, salir? Contame. Sí. Resulta que por Facebook aparece una persona tomando contacto conmigo, preguntándome, porque yo he puesto en el Facebook que yo vivía en Suecia, y dónde vivía, en qué barrio vivía, en Jakobsberg. Y entonces aparece una señora que me pregunta si que yo vivía en Suecia. Sí, le digo, efectivamente. Dice, porque yo estoy viajando a Buenos Aires, porque yo soy escritora de novelas policiales, y estoy viajando a Buenos Aires porque estoy haciendo una novela que tiene que ver con los refugiados argentinos, los exiliados argentinos en la década del 70. Le digo, pero por favor, vení, dale, ¿cómo no? Googleo un poco quién es esta mujer. Esta mujer es una importante novelista sueca de novelas policiales, género en el que Suecia de alguna manera se ha especializado, es decir, se ha inundado el mercado literario con grandes novelistas policiales suecos. Y en el invierno no tienen mucho que hacer. Y escriben novelas. Ella se llama Tove Alsterdal. Fabrican aviones, automóviles de alta gama y escriben novelas. Y escriben novelas policiales. Ella se llama Tove Alsterdal y la conocí, vino acá. Estuvimos hablando de aquellos años, estuvimos hablando de las polémicas políticas de aquellos años, de las diferencias que había entre los distintos sectores. Estuvimos recorriendo por Buenos Aires. Ella quería conocer La Paz, el bar La Paz, el bar Ramos, que ya no está. No está el Ramos, ¿no? No está. ¿No está más? No está más. Ah, no. Qué raro. Pensé que sí. No, hay una pizzería. Me confirma el director que no está más el Ramos. Qué barbaridad. Jorge, te lo dije así de golpe. Lo que el Colorado llamaba las lecherías de la calle Corrientes. Sí. Che, y entonces ella quería saber dónde estaba el Lorraine, porque de alguna manera sabía que el cine Lorraine había tenido una gran importancia en esa generación, en nuestra generación. Bueno, yo la paseé por todos esos lugares, etcétera. Y bueno, nos despedimos muy amigos, ella se volvió a Suecia y al cabo de un tiempo me escribe diciéndome que me ha puesto como personaje, de alguna manera, ha tomado algunos rasgos míos para ponerme como personaje en esta novela policial que se llama Låt mig ta min hand, permíteme tomar tu mano, y bueno, me agradece en el prólogo la colaboración que yo le ofrecí, pero resulta que esta novela se convirtió y recibió el premio a la mejor novela sueca policial
del año 2015. Y es un éxito de ventas, la están traduciendo, ya salió a la venta en inglés, y estoy esperando la traducción al español para invitar a Tove Alsterdal a qué sé yo, a que se venga por acá, que lo conozca, por ejemplo, a Juan Sasturain, qué sé yo. Además, ¿cuántos habitantes tiene Suecia? 8 millones. 8 millones. 8 millones, sí, 8 millones de habitantes, sí. Por eso es difícil, quiero decir, cuando se hacen comparaciones, se pretenden adaptar criterios políticos o esquemas y situaciones políticas. El caso de Suecia es un caso, en cierto sentido, excepcional. Digamos, es un país pequeño, es un país que tuvo un desarrollo industrial muy particular, es un desarrollo industrial que no se afincó en las ciudades, como en el caso del desarrollo industrial en el continente, sino que se afincó en el campo. Las estancias, que la palabra no es estancia, pero lo que representarían las estancias argentinas durante el invierno, cuando todo estaba cubierto de nieve y no se podía hacer nada, se convirtieron en fundiciones de hierro destinadas a fabricar las armas para la guerra de los 30 años. Digamos, ahí está el origen del capitalismo sueco. Entonces, sobre un país, sobre una población que tiene en la actualidad 8 millones de habitantes, pero que a fin del siglo XIX tenía 4 millones de habitantes, de los cuales tuvieron que exiliarse 1 millón. El 25% de la población sueca de 1890 tuvo que exiliar. Hay una película con Lee Bullman. Sí, es extraordinaria. Se llama Inmigrantes. Que cuenta la emigración. Es la novela de uno de los llamados grandes escritores proletarios suecos, que se llama Vilhelm Moberg, que es un extraordinario escritor realista que justamente cuenta el drama de los sectores populares en aquellos años. Que también dio lugar a una de las primeras cinematografías, hablamos del primer cine, el cine mudo, con... Claro, es Dreyer, ese es dinamarqués. Dinamarqués. Karl Dreyer es dinamarqués, sí. Karl Dreyer es dinamarqués, que hizo Juana de Arco, claro. Y ese es dinamarqués, pero que dio origen a un director que a mí me hizo descubrir el cine, que es Ingmar Bergman. Digamos, el amor que le tengo al cine, el descubrimiento del cine, de la capacidad de contar cosas cinematográficamente, se despertó en mí con Ingmar Bergman en las películas que iba a ver en el Cine Avenida en Tandil cuando tenía 15, 16 años. Y te digo que en gran parte Ingmar Bergman determinó que el país de exilio que pude más o menos optar fuese Suecia. Bueno, quedan un montón de cosas y ya lo que no nos queda es tiempo. Hiciste radio. Sí, hice radio, hice un poco de televisión. Televisión. Te he tenido a vos como vos me tenés a mí cierto. acá. Hiciste un programa en Ciudad Abierta, en la época de Tellerman. En la época de Tellerman hice un programa que se llamaba Estudio Cine, y donde entrevistamos a unos 16, bueno, hay un muy lindo Leonardo Fabio y muchos otros directores. Y bueno, en radio también estuviste con un equipo hace ya unos años, Barreiro, Tellerman. Sí, bueno, cuando volví. Cuando volvimos de breve, porque Suecia, no nos queda mucho tiempo. Cuando volví de Suecia, ahí conocí a dos personas que no conocía hasta ese momento, que fueron Miguel Barreiros y Jorge Tellerman, e hicimos junto con Luis Verdi un programa en Radio Belgrano de entonces, a la que llamaban chistosamente Radio Belgrado. Hicimos un programa que se llamaba Medios y Comunicación, que en realidad fue mi primera experiencia en radio. Luego publicaste un trabajo muy interesante sobre el ABC y nos debes todavía la recopilación de tus cuentos y tu obra literaria. Julio, para un cacho de cultura, despedite en sueco para demostrar este fenómeno que hoy nos hace sonreír, pero que fue muy doloroso, sin duda, que fue el exilio. Min gode vän Jorge, tack så mycket för inbjudet, och jag hoppas att vi kan träffas igen som vi har gjort alla dessa år. Yo lo único que entendí es taxomiquet, que creo quiere decir gracias. Gracias, taxomiquet, Julio.